Nos Ahí Ojo que está pidieron, las mi palabras voz. tienen poder, ojo que las palabras tienen poder. nos Cállate, pidieron pues, weón, que me tienen las cachado, mamá. respuestas de cada una de las preguntas, entonces me imagino que para ellos de pronto subirlas ahí dentro de la plataforma, que cuando ustedes terminen la prueba, me imagino que nos enviarán el resultado a nosotros o se lo entregarán a ustedes, no sé aún todavía cómo sea ese ámbito, pero ya para que lo tengan en cuenta, pues empieza ese tema de la evaluación, ¿listo? Entonces, para que Esas evaluaciones son empecemos. re breves. Uno solo le va a inspeccionar y ahí le aparece la respuesta correcta. Profe, una pregunta, Bueno, esperemos que así sea. mañana, Como, hasta, hasta mañana se sí, entrega su taller. Sí, sí, hágale, porque pues esta mañana, la verdad, me senté como a las 5 de la mañana, alcancé como a responder como 15 correos, pero tuve un problema con el internet, no sé, por la tormenta o por como medio lloviznó, ¿no? Entonces estoy acá con el pero usted internet me dijo que yo no arreglado. había mandado nada. Eh, Hay unos Y yo que sí mandé. no, sí, de pronto es que como hay que tener en cuenta, ustedes son como 50 estudiantes y iban como 100 o 200 y piola de mensaje, entonces yo iba revisando y revisando, pero pues a lo que yo encontré, venga, pero me falta de pronto el de filosofía medieval, listo, pero tranquilos que de todas maneras no Profe, alcancé a y revisar toda la lista. profe, ¿Listo? evaluaciones Señor. sobre la filosofía medieval. La evaluación es sobre la filosofía Sí, medieval, ¿cierto? filosofía medieval y tengan muy presente la mayéutica, que eso fue, digámoslo, como lo primero que empezamos a ver por este periodo, La Sócrates y la mayéutica. mayéutica. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos pues solamente con la filosofía patrística, pues solamente teniendo en cuenta el aporte del arte bizantino, ¿sí? Pues solamente ya nos vamos, digámoslo, ya nos vamos desde el ámbito estético, nos vamos ya para el ámbito de conocimiento, que es la filosofía patrística, ¿sí? Obviamente esta filosofía precisa, digámoslo, enseñar, digámoslo, a la doctrina católica. Eh, Perdón, espérese, lo silencio, que es que por allá se escucha a veces el eco. Listo, ahorita sí. Bueno, sí, obviamente, a medida que se fue, digámoslo, procesando, está en pausa. Bueno, a medida que se va procesando, digámoslo, la teoría del conocimiento de la filosofía patrística, ¿sí? Pues obviamente se fueron habituando a las creencias cristianas, ¿sí? Y poco a poco, pues se fue dejando ese teocentrismo romano, ¿sí? Que pues obviamente ya pasó, digámoslo, como a la fe católica y pues obviamente empezaron a surgir, digámoslo, esos pensadores o, digámoslo, esos defensores de esa teoría de conocimiento, pues obviamente los llamaron como padres de la iglesia, ¿sí? Obviamente el objetivo era explicar, digámoslo, a través de la filosofía del cristianismo, ¿sí? Pues obviamente... ay, no, los tengo a todos silenciados, porfa. Bueno, Prieto y Puello, que son los que tienen ahí. Bueno, ya. Listo. Obviamente, problemas que encontramos en este... Ay, perdón. Encontramos Por acá, favor, no pues, mande audios. la lucha del gnosticismo, ¿sí? Obviamente proponiendo siempre a Dios como único, ¿sí? Ya empieza, digámoslo, a verse esa pelea entre, digámoslo, entre la vinculación de Dios como un ser único del conocimiento de la iglesia o, digámoslo, ser el jefe de toda la iglesia, ¿sí? Otro punto de vista que de pronto no sé si recuerdan cuando les hablaba en Platón, que nos hablaba del alma, ¿cierto? Que recuerden que nos hablaba de que el alma, que cuando el cuerpo fallecía regresaba al mundo intangible, ¿cierto? Y esperaba que saliera otro cuerpo vacío y ocupar esa alma. Pues obviamente ellos hablan en ese sentido del alma, pero pues obviamente muy en contra o muy diferente a lo que nos plantea Platón, ¿sí? Dejando a un lado, digamos, la teoría de la reencarnación, ¿sí? La definición de la Trinidad, pues recuerden que siempre hemos sabido que en la iglesia, por ejemplo, cuando vamos a misa, se habla de cuerpo, sangre y Espíritu Santo, pues habla referente a eso, de considerar a Dios, digámoslo, en esos dos ámbitos, perdón, a Jesús, en el ámbito terrenal y en el ámbito, digámoslo, espiritual. Y pues obviamente la afirmación de la divinidad y la humanidad, pues solamente cuando ya empieza a aparecer la historia de Jesús, pues obviamente su desarrollo, digámoslo, cuál fue su motivo, digámoslo, con qué finalidad llegó a la tierra, ¿listo? Pues uno de los mayores representantes, digámoslo, que se adentró, fue, digámoslo, el primero en hablar de esa filosofía patrística, lo conocemos como San Agustín, ¿sí? San Agustín, digámoslo, nos presenta lo primero que
se conoce es el maniqueísmo. El maniqueísmo, digámoslo, es una doctrina de conocimiento que nos habla sobre sobre el bien y el mal, ¿sí? De diferenciar eso, o cuál es, digámoslo, No me regañes que yo traigo a vaina y... bueno, eso. Frente a ese, digámoslo, a esa teoría del bien y el mal, ¿sí? San Agustín, digámoslo, tiene diferentes procesos de conocimiento, ¿sí? El primer proceso de conocimiento que conocemos, digámoslo, es el maniqueísmo, que habla precisamente de que el hombre siempre va a estar, digámoslo, en constante pelea con el bien y con el mal, ¿sí? A medida que va creciendo, digámoslo, su conocimiento o su desarrollo de investigación, lo encontramos ahora con el escepticismo. Sí, pues obviamente que ya saben que el escepticismo es ir adoptando, digámoslo, dudas frente a ciertas cosas o casi todo, ¿sí? Y pues obviamente a medida que, digámoslo, se va afirmando o, digámoslo, conociendo esa teoría que estamos buscando, pues obviamente se va aceptando. Y por último, pues obviamente habla pues obviamente ya, él a lo último ya como que hace como una especie de fusión entre esas dos teorías, ¿sí? Acepta totalmente la historia de Jesús, digámoslo, toma esa historia de Jesús para, digámoslo, para implementarla en sus teorías de conocimiento, ¿sí? Obviamente se volvió obispo y todo, pues datos curiosos, los que tienen nombre de San son los que han ganado el nombre, digámoslo, de santo en la iglesia, ¿sí? Entonces, casi siempre en esta filosofía medieval vamos a encontrar San Anselmo, San Agustín, Santo Tomás, ¿sí? Entonces, y todos, digámoslo, pertenecen a la iglesia, pero pues solamente cada uno hace un aporte en un ámbito totalmente diferente. Señora. Bueno, obviamente esa teoría, digamos, lo que surge después de tanta investigación de San Agustín se llama la teoría del conocimiento, o sea, el iluminismo, ¿sí? Digámoslo, recurre, digámoslo, a los planteamientos, como le estaba diciendo, de Platón, ¿sí? De, pues, obviamente de esa idea de alma, ¿sí? O digámoslo de cierta manera, piensa que el conocimiento superior es verdaderamente externo, sí, pues obviamente no es una, digámoslo, una experiencia externa, sino más bien interna. Ahí empieza, digámoslo, a plantear de que Dios, digámoslo, nosotros todos lo conocemos, pero siempre y cuando hagamos, digámoslo, como una retroalimentación interna en la búsqueda de Dios, ¿sí? Y que cuando hacemos esa búsqueda de Dios, digámoslo, dentro de nosotros mismos, encontramos la respuesta a la existencia de Dios o encontrar a Dios, ¿sí? Obviamente, digámoslo, dejando totalmente a un lado, digámoslo, esa parte de que pues obviamente Dios lo podemos encontrar, digámoslo, con la experiencia o digámoslo de una forma, digámoslo, un poco más argumentativa o racional, ¿sí? Nos habla de que sus verdades, digámoslo, son eternas, ¿sí? Las verdades que nosotros encontramos, digámoslo, ya con esa reflexión interna que, digámoslo, nos manda a hacer, son verdaderas, son eternas, y en cambio las, digámoslo, de esas reflexiones externas que hacemos, digámoslo, son mudables o mutables o, digámoslo, no nos llegaban a un conocimiento, digamos, totalmente verídico de la existencia de Dios. ¿Listo? Ahora desde la parte de la antropología del dualismo. Recuerden que el dualismo pues solamente nos habla de esa relación de alma y cuerpo, ¿sí? Obviamente San Agustín se opone totalmente a eso, ¿sí? Y obviamente a esa idea de Platón de que el alma está en constante transmigración o la teoría de la reencarnación, ¿sí? Y nos dice que pues solamente cuando muere el hombre pues el alma regresa a Dios y nada más, ¿sí? Obviamente nos habla también, digámoslo, de esa importancia o cómo se ve en el desarrollo del hombre el bien y el mal, ¿sí? Y él lo explica, digámoslo, desde el pecado original, que es lo de Adán y de Eva, ¿sí? Desde que nacemos tenemos el impulso de cometer, digámoslo, digámoslo, de cometer el pecado, ¿sí? Digámoslo, él dice que el alma, digámoslo, es la parte pura del ser humano y cuando, digámoslo, ingresa al cuerpo, sucumbe a los deseos, al placer, ¿sí? A la lujuria, a diferentes ámbitos, digámoslo, que para ellos, digámoslo, no son bien vistos y que hacen que, digámoslo, se corrupta o se
se vuelva malvada o, entre comillas, no cumpla con los mandamientos o con las estipulaciones de Dios, el alma, ¿sí? Entonces él dice que casi siempre cuando nosotros, y una cura para eso, perdón, para, digámoslo, curar o, digámoslo, ser perdonados por Dios, es como lo dice, pues solamente en el momento de que nosotros enfrentamos, digámoslo, como que la muerte, ¿sí? Cuando hay veces, en ocasiones enfrentamos la muerte, nosotros siempre buscamos o algún problema que de pronto no le damos solución, siempre buscamos, digámoslo, la ayuda de Dios, le rezamos o sí, le solicitamos que nos ilumine, que nos muestre una posible salida, y eso es lo que él nos habla, de que pues solamente esa es, digámoslo, la forma de ganarle, digámoslo, al infierno, así entre comillas, la purificación del alma, ¿sí? Otro, digámoslo, otro apéndice que nos habla es del libre albedrío, no sé si lo han escuchado alguna vez, ¿en qué consiste? ¿Nunca lo han escuchado? De que El pueden hacer lo libre... que quieran, de que pero- Que cada quien es libre de tienen la elección, Exacto, cada sí, quien tiene la elección. cada quien tiene la elección, ¿sí? Sí. Pero pues obviamente, digámoslo, cuando de pronto él utiliza esa teoría, digámoslo, para justificar ese problema del libre, digámoslo, ese problema del alma con el cuerpo, ¿sí? Que, digámoslo, hay veces es esa disputa que hay veces gana el cuerpo, hay veces gana el alma, ¿sí? Pero pues como al final, digámoslo, digámoslo, como se separan, entonces el alma siempre va a estar, digámoslo, gracias a Dios, y pues obviamente elegimos siempre hacer el bien, ¿sí? Casi siempre él plantea esa teoría así del libre albedrío. Ahorita vámonos para el mal como ausencia del bien, ¿sí? Ahorita va evolucionando los problemas, ¿sí? Pues obviamente, ¿qué nos dice? Dios puede explicar el resto de todo el universo, ¿sí? Dios crea el alma humana y los cuerpos materiales y el cuerpo material, todo lo que nos rodea, pero siempre está enmarcado o está presente el mal, ¿sí? Es un problema, digámoslo, para San Agustín, es un problema difícil de explicar, ¿sí? ¿Por qué existe el mal? Él dice, el mal no tiene, perdón, el mal se presenta cuando hay carencia del bien, ¿sí? Entonces, digámoslo, él pone un ejemplo, por ejemplo, acá dice, si soy dirigente político y debo tomar medidas para destruir las riquezas de la nación y no lo hago, y tiempo después hay hambre y miseria en el país, no es que Dios haya ocasionado esta situación inhumana, sino que es el efecto de la ausencia del bien en mis decisiones políticas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, digámoslo, hacemos algo mal visto por la iglesia o por las otras personas, ¿sí? En esa época era la ausencia del bien, ¿sí? Digámoslo que, o nos dice que siempre estamos en esa disputa entre hacer el bien o hacer el mal, ¿sí? Y pues, digámoslo, de cierta manera no están tan equivocadas. En ocasiones, como se acuerdan, no sé si recuerdan, Epicuro nos planteaba el hedonismo, que nos decía que en ocasiones nosotros soportamos el dolor o el mal de lo que hacemos por el bien de los demás, ¿no? Eso puede pasar y eso es algo que como seres humanos siempre vamos a estar afrontando. Ahora, la visión de la historia. Pues obviamente San Agustín dice que de cierta manera la historia de Dios con la creación, pues obviamente está muy relacionada con el origen del ser humano y pues obviamente el fin de ese ser humano es, digámoslo, cuando se termina o se llega al juicio final. ¿Sí? Que pues obviamente no sé si de pronto han leído la Biblia, y pues solamente nos habla de que va a llegar un momento en que los cielos se van a abrir, van a caer el fuego, bueno, una infinidad de cosas y va a llegar, digámoslo, eso va a ser como el juicio final del ser humano en la tierra, ¿sí? Dependiendo, pues obviamente, dependiendo de los que, digámoslo, cumplan con esas expectativas de bien, pues trascienden al cielo y los que no, pues se quedan en la tierra y van al infierno, ¿sí? Ahí pues solamente vuelvo y les hago la pregunta, ¿quién está en el infierno y quién está en el cielo? ¿Quién de ustedes está en eso? ¿Y cómo así? Yo estoy en la tierra. Yo estoy en la tierra. Profe, yo estoy en... Mira, un bobo. Téngalo, Loco. Como el cual chilo porque yo soy un angelito. Sí. téngalo en Sí, cuenta. yo Pues, Yo soy un obviamente, angelito caído. digámoslo como una... Sí, cielo, por algo me llamo María. Sí, bueno,
una respuesta, digámoslo, un poco racional o Bueno, digámoslo, sigamos. concreta de esa, ¿sí? Es, digamos, lo que cada quien construye lo que desea, ¿no? Ustedes pueden decir, no, yo estoy en el cielo, listo, pues usted construyó su vida o ha construido sus momentos más importantes que considera que están en el cielo y o de pronto está muy endeudado o muy emproblemado, pues obviamente cada quien construyó su infierno. ¿Listo? ¿Alguna duda o algo? No. Tengan, por ejemplo, tengan muy presente lo de las teorías, digámoslo, del bien y el mal. Creo que les dejé un texto cortico de San Agustín preguntando sobre eso. San Anselmo, obviamente, nos habla, digámoslo, de esa idea principal de que es la existencia de Dios, ¿sí? Él recoge todo lo que deja San Agustín y pues solamente procura, digámoslo, buscar esa idea o digámoslo esa existencia de Dios y pues solamente él dice que no hay nada más grande que no se pueda pensar de Dios, ¿sí? Solamente nos podemos pensar o digámoslo hacer la idea de que lo más grande que podemos pensar es Dios, ¿sí? Entonces él no da como un mayor aporte, digámoslo, al conocimiento del ser humano, sino que dice que todo está, digámoslo, en torno a las teorías de Dios y que si nosotros pensamos en algo grande, siempre vamos a llegar a la conclusión que lo único más grande que vamos a poder conocer es Dios. ¿Listo? Ok. ¿Listo? ¿Alguna duda Que él o está algo? en la tierra. No, profe, yo ya sé que estoy en el cielo. Ah, sí, profe, una ¿Usted pregunta. dónde está, profe? Yo estoy en el cielo, mijo. Obvio, ¿no es que el profe es un angelito? Va volando, va volando. No, Satanás. no me creo ni nada, Me pero yo dicen no he matado a Lucifer. nadie Bueno. ni he hecho nada Patear con la suficientemente grave, izquierda, así